No, sí. Doctor Henao, adelante, por favor. Buenas noches. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Antioqueña de Medicina, Asmedas, y de su presidente, el doctor Germán Reyes, vamos a dar inicio a una nueva tertulia cultural. Recordamos que estas tertulias son el último miércoles de cada mes, todo el año, de febrero a noviembre. Los que estén interesados en las tertulias anteriores, todas están en la red y esa también será grabada. Bienvenidos pues a la tertulia cultural que la Asociación Médica Antioquia Asmedas realiza el último miércoles de cada mes. En esta ocasión, Asmedas tiene el orgullo y el honor de contar con el doctor Emilio Alberto Restrepo Baena. Él participó en los cursos de literatura que Mario Escobar Velázquez dirigió en Asmedas. Es médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, ginecólogo de la Universidad de Antioquia, laparoscopista del CES, conferencista de su especialidad, autor de cerca de 20 artículos médicos, miembro de la Academia de Medicina de Medellín, colaborador de Momento Médico de Asmedas, de La Hoja, Cambio, El Mundo, Universo Centro. Ha estado en los principales medios de comunicación de Medellín, entrevistado por diversos y conocidos intelectuales y periodistas. Ha participado en la Fiesta del Libro de Medellín y estará por segunda vez en la actual. Se presentará el próximo viernes 1 de octubre de 8 a 9:30 de la noche y presentará sus últimas novelas. Es el más prolífico de los escritores antioqueños. Voy a citar algunos de sus textos. Empezó su carrera literaria con un libro de poemas, Textos para pervertir a la juventud, 1991, primer premio en el concurso de poesía de la Universidad de Antioquia, con motivo de los 120 años de la universidad. Los Círculos Perpetuos en 2003, finalista del Premio Internacional de Novela Corta Álvaro Cepeda Zamudio, SIC Editorial, Bucaramanga, 4 ediciones. La Milonga del Bandido, 2005, finalista en el concurso AN, Novelas de Película, convocado por Morena Films y Buenos Aires Negra. El Pabellón de la Mandrágora, 2005, ganadora de la beca Creación Cultural del municipio de Medellín en su tercera convocatoria. Que no queda de ti sino el recuerdo, 2008, primer premio de novela Talento Ciudad de Envigado, segunda edición. Crónica de un proceso, 2010, Fondo Editorial de la Universidad CES, explora el mundo de las demandas médicas. Después de Isabel, el infierno,
¿Y alguien ha visto El entierro de un chino? 2012. 2 novelas distribuidas en toda Hispanoamérica. La primera fue finalista en el Premio Internacional de Novela Corta Mario Vargas Llosa, convocado por Filarequipa, Perú. Un asunto miccional y otros casos de Joaquín Tornado, detective, 2013, Fondo Editorial ITM, lanzado en la Fiesta del Libro. De cómo le creció el cuello a las jirafas, 2013, seleccionada por Uranito Ediciones de Argentina, distribuida en toda Latinoamérica. Entre el miedo y el mal, el género negro en la poesía colombiana, 2013. Es una antología de poemas colombianos que tienen que ver con el mundo del crimen, publicado por Hilo de Plata Editores. Joaquín Tornado, detective, editorial UPB, lanzado en la Feria del Libro 2015. Reúne 2 novelas cortas, Música de buitres y Tornado, y no recuerdo el resto de la edición. Gamberros S.A., 18 historias, 2016. Ganador de becas de creación del municipio de Medellín. Son historias de pícaros, pillos, malevos. El abrazo de la viuda negra, un caso de Joaquín Tornado, detective, editorial UPB. Y nos robaron la clínica, 2018, publicado por Sílaba. Y también Asmedas distribuyó buena parte de esa edición. Nos vemos en el infierno, Mon Amour, 2018, editorial UPB. Es una nueva aventura del detective Joaquín Tornado. El primo y el timo, un caso de Joaquín Tornado, detective, 2019, editorial UPB. 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación, recopilado por Emilio Restrepo, 2020, editorial Libros para Pensar. Un hombre solo y mal acompañado, colección de cuentos, 2021, ganador de los estímulos de talento creativo de Envigado, Grámata Ediciones. El expediente Monaguillo, un caso de Joaquín Tornado, 2021, editorial UPB, sobre el aborto criminal. Próximamente, Medicina bajo sospecha. No sé si tendrá más libros publicados, pero sé que tiene poemas inéditos, algunos de los cuales presentó en una tertulia anterior que hizo Asmedas para presentar varios médicos poetas. Hoy el doctor Emilio Restrepo nos disertará sobre medicina y narrativa, memorias de un médico escritor. Como ustedes ven, es un escritor brillantísimo, prolífico, no conocemos otro igual. Mil felicitaciones, Emilio. Bienvenido. Doctor Henao, muchas gracias por su presentación. Agradezco mucho a Asmedas la gentileza y el honor que me hacen al invitarme a presentar pues con ustedes aquí un poquitico de lo que yo pienso que es la literatura, cómo la medicina puede influir en la narrativa, cómo la narrativa se puede alimentar de la parte del ejercicio médico, cómo es inspiradora, cómo es generadora de historias, cómo se pueden recopilar historias que después se convierten en cuentos y después se convierten en novelas a partir del ejercicio como ciudadano y del ejercicio como médico. Entonces les voy a hacer una presentación que toque estos asuntos. Ténganme un poquitico de paciencia aquí, que yo soy más bien montañero para esto. Y les voy a presentar. ¿Me confirman, por favor, si están viendo las diapositivas? Sí, doctor. Listo, entonces vamos a hablar, les voy a dar unas pinceladas de lo que yo pienso que es el proceso de escribir basado en historias médicas
y quiero responder una pregunta: ¿de dónde salen las historias de un médico escritor en Medellín? Antes, como preámbulo a esta conversación, que quiero que se vuelva una conversación y me puedan interrumpir en cualquier momento y pueden intervenir y me pueden dar sus opiniones, voy a leer un texto que salió en un libro de un escritor muy brillante mexicano que se llama Guillermo Arriaga, que es más conocido como guionista, pero se acaba de ganar el premio Alfaguara. Y dice lo siguiente, que recoge mucho de lo que yo pienso y me hubiera gustado escribirlo sobre el arte de escribir. Dice: a JC le prendió leer de nuevo sus textos en voz alta. Cumplía así con los propósitos de la escritura: escribir para compartir, para confrontar, para provocar. Escribir para revelarse, escribir para reafirmarse, escribir para no enloquecer. Escribir para apuñar, para apuntalar, para apurar, escribir para no morir tanto. Escribir para aullar, para ladrar, para tirar tarascadas, para gruñir. Escribir para provocar heridas, escribir para sanar, escribir para expulsar, para depurar. Escribir como antiséptico, como antibiótico, como antígeno. Escribir como veneno, como ponzoña, como toxina. Escribir para acercarse, escribir para alejarse, escribir para descubrir, escribir para perderse, escribir para encontrarse, escribir para luchar, escribir para rendirse, escribir para vencer, escribir para sumergirse, escribir para salir a flote, escribir para no naufragar, escribir para el naufragio, escribir para el náufrago, escribir, escribir, escribir. Esto hace parte de una novela que se llama Salvar el Fuego, que se la recomiendo, una novela muy brillante sobre la situación actual en México, escrita por Guillermo Arriaga, muy conocido como guionista. Entonces quería contestar: ¿de dónde salen las historias? Las historias salen de lo que uno conoce la mayoría de las veces o de lo que uno se inventa. En el caso mío les quiero hacer mucho énfasis en que yo escribo es de lo que conozco, porque no tengo mucha imaginación, pero tengo mucha observación. Yo no soy capaz de escribir sobre cosas que no conozco. Yo no sería capaz de contarles una historia a ustedes en un desierto en Venus o de un safari en África. No tendría mayor cosa que contar de esos asuntos. Entonces yo me he limitado a través de mi narrativa y a través de los libros que les presentó el doctor Henao a escribir sobre lo que conozco. Y yo conozco de lo siguiente: yo he manejado asuntos que en la primera parte de mi literatura se alimentaban del barrio, porque yo soy un producto de la clase media, de un barrio de clase media de la ciudad. El barrio Belén, incluso les hago la acotación de que vivía a 3 cuadras de la casa materna del doctor Guillermo Henao, y después me dejé influenciar por la ciudad. Entonces mi gran estímulo para escribir fue las historias del entorno que me rodeaba, inicialmente el barrio, después la ciudad. Medellín ha sido un referente de todo lo que yo he escrito, y casi todo lo que yo he escrito tiene que ver con mi barrio y con Medellín. Uno también se alimenta de noticias que le dan ya las historias y le dan las anécdotas. Uno también se ha alimentado del referente familiar, porque he tenido la suerte de nacer, criarme en una familia que tiene un gran respeto y un gran estímulo por la tradición oral, donde se habla mucho, se ríe mucho, se conversa mucho, se comparte mucho, se cuentan muchos chismes, el humor es fundamental. Entonces la familia, vengo de una tradición de conversadores, de una gente que tiene en altísima estima la tradición oral, el hablar, el compartir, el reírse, el dañar honras, el contar historias, el rememorar cosas antiguas. Se conversa mucho. Por supuesto, la medicina me ha dado pues gran cantidad de temas, porque yo estoy metido en la medicina desde que tenía 16 años. Yo empecé a estudiar medicina con 16 años y he hecho los posgrados, y toda mi vida ha transcurrido pues en el ambiente médico, porque ustedes saben el nivel de absorción que la medicina hace de uno como ser humano. Entonces he pasado más de la mitad, más de las 3/4 partes de mi vida metido en clínicas, viendo pacientes y aspirando el olor del entorno hospitalario. Y de vez en cuando uno recurre a la imaginación, no tanto para inventarme escenarios o para inventarme historias,
¿Me escuchan? Doctor Henao, creo que el doctor Emilio se le cayó la señal. Esperen un momentico, por favor. Ahí me está oyendo. Ahí sí me están oyendo, ya puedo arrancar. Confírmeme por el sistema si me están oyendo. Listo, seguimos donde estábamos. Es que esto... Perfecto, sigo. Entonces les estaba contando que la imaginación y los temas impuestos fueran, les voy a reconsiderar porque parece que me quedé sin sonido un rato largo. Esto no lo han terminado de inventar, pero entonces cualquier cosa me avisa que yo me conecto de una. Entonces ahí les estoy contando que el barrio, la ciudad, las noticias, la familia como motivadores de historias, la medicina, las clínicas, los pacientes, la imaginación, sobre todo para tergiversar las historias que ya conocemos y los temas impuestos. Sobre todo cuando le invitan a una revista a uno a hablar de temas específicos. Hablemos de la muerte, hablemos del matrimonio, hablemos del aborto. Entonces, son temas que se imponen y le permiten al escritor tener una motivación para escribir. ¿De a dónde vengo yo como persona? Porque antes de hablar de a dónde vengo yo como escritor, tengo que hablar de dónde vengo como persona. Vengo de una familia constituida, antioqueña, constituida en el modelo tradicional, en el modelo triangular, papá, mamá, hijos, rodeada de tíos, rodeada de abuelos, una familia muy ancestral, muy clásica, muy convencional, producto del barrio Belén. A propósito, en el barrio Belén he participado en algunas antologías en los cuales hablamos de nuestro ambiente, porque uno tiene que tratar de recuperar la memoria del sitio donde uno viene. En este caso hemos hablado de Belén. Hay una recopilación de crónicas que se llama Algunas Cosas Nuestras, donde hablamos del barrio. ¿Qué fue lo que yo estudié? Como digo el doctor Henao, soy médico general de la Bolivariana 88, soy especialista en ginecobstetricia de la Universidad de Antioquia, donde tuve pues el privilegio de interactuar con el doctor Henao, que fue nuestro profesor de endocrino, pero además de eso tuvo una profunda influencia en nosotros en la parte humanística, porque era un poeta sensible, era un filósofo muy formado, entonces nos enseñaba que no solamente tenemos que hablar de medicina, sino que tenemos que sensibilizarnos con los temas humanísticos y con los temas que tienen que ver con la cultura y con la literatura y hasta con la música. Yo me acuerdo del doctor Henao que me lleva un poquitico de años a mí, pero compartíamos hasta los Rolling Stones. Entonces es una influencia muy positiva que le permite a uno expandir la mente. Esa es una de las ventajas de la Universidad de Antioquia. Y después hice un segundo posgrado en laparoscopia ginecológica avanzada. Esto que les estoy mostrando no es tan inocente, porque permite ver la formación
sobre todo ideológica, humanística y de influencias hasta políticas que puede tener haber sido egresado de una universidad pública, privada, confesional, pontificia y bolivariana, y después en una universidad de una amplia tradición libertaria y de pronto tener una tendencia de izquierda como la de Antioquia, y después caer en una universidad completamente de derecha y conservadora como el CES. Entonces eso permite, si uno tiene una amplitud de criterio y de carácter, alimentarse de todas las influencias buenas y tratar de no dejarse permear de las que no son tan buenas, de las tres universidades, la pública, la privada, la izquierda, la derecha, el rico, el pobre. Pues no hay que establecer tantas diferencias, pero todo eso influye en uno. Los campos de acción de la medicina: he sido médico hospitalario, he sido médico de consultorio, he sido médico educador porque he sido conferencista durante muchos años de la especialidad, he sido médico comunicador porque en los medios he tratado de llevar mucho la educación médica a la población, que a veces no entiende nuestros términos médicos. He tratado de democratizar un poquitico la educación médica y he hecho presencia en los medios con eso. He sido autor de alrededor de 20 artículos médicos publicados en varias revistas nacionales e internacionales. Les quería hacer énfasis en este que tiene que ver con lo literario. Errores comunes en la elaboración de artículos científicos, la pueden encontrar en la revista del CES, y tiene una motivación muy interesante, que fue que una vez un jefe de departamento no quiso, porque yo era corrector de las memorias del departamento de ginecobstetricia, y un jefe de departamento específicamente dijo que no quería que se lo corrigiéramos porque él pensaba que el artículo estaba perfecto. Entonces eso para mí fue una motivación. Calladito fui, le revisé el artículo y le demostré a la residente que en la primera página tenía 48, no digamos errores, pero sí cambios que se le podían sugerir para mejorar el texto. Entonces yo le dije: hombre, este artículo no debería pasar así porque él lo está firmando como jefe de departamento y de pronto la culpa me va a caer a mí como corrector que dejé pasar un artículo con tantos errores. Entonces le dije a la residente: vea, dígale que sin yo decirle a usted, yo lo revisé y encontré esto. El jefe rió y el jefe, un tipo inteligente y práctico, entendió que se había equivocado y antes me buscó pleito y me dijo: viste, ya que estamos en esto, ¿por qué no me haces un artículo donde vos escribas, condenses y resumas la mayoría de los defectos, de los errores comunes que has detectado cuando los residentes y los profesores estamos haciendo artículos científicos, artículos médicos? Entonces yo hice una recopilación, lo publiqué y ya se ha publicado pues en el CES, en la revista de la Universidad Nacional, y ha tenido bastante difusión en internet. Se lo recomiendo para que lo discutan con sus alumnos y con sus compañeros, porque trata de hacer unas propuestas que pueden ser prácticas y útiles para los que hacemos artículos médicos. Pues todos estos son artículos que he hecho. He sido corrector durante muchos años del Congreso de Ginecología y Obstetricia de los residentes de la de Antioquia y coordinador académico editorial de dicha publicación. Ya por asuntos de cambio de liderazgo allá en el departamento ya no lo estoy haciendo, pero lo hice durante 6 años. Entonces, voy a recopilar un texto que me pidieron que hiciera de qué consejos le puede dar uno a un joven colega que quiere escribir. Es decir, no todos los médicos quieren ser escritores, ni no todos los médicos están interesados en la literatura, pero hay unos que sí, hay unos que les interesa la cultura. Entonces me pidieron que de pronto recopilara una buena tandita de consejos a un joven colega que quieren escribir, y yo los llamé Garrote en Tips o la experiencia en supositorios, recordando 2 frases que me han marcado a mí como médico y como escritor. El médico es muy sufrido, pero definitivamente es más lo que lo jode. Y el verdadero paciente es el médico, pues tiene que armarse de una paciencia a toda prueba. Consejos al joven colega. Entonces es muy interesante que la medicina le permite a uno un campo muy grande de trabajo médico. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la literatura de ficción es que mientras más malo es el enemigo, más poderosa puede ser la historia. Las historias planas con gente sana, con gente buena, generalmente no avanzan, no tienen giros de tuerca, no generan interés. En cambio, las que tienen malos o tienen mucha maldad o tienen gran conflicto son muy fuertes porque generan un conflicto muy fuerte.
Y la medicina, hemos detectado todos nosotros que trabajamos en esto hace muchos años, tiene muchos enemigos. Y la característica de la mayoría de los enemigos es que son muy malos. Entonces, mire que la mayoría de las historias médicas que contamos, hay unas graciosas, hay unas reflexivas, hay otras tristes, pero la mayoría son muy depresivas, son muy deprimentes, son muy atormentadas y generan mucho dolor. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de enemigos. La medicina es una dama que quiere actuar bien, que quiere preservar su virtud, pero está completamente rodeada de enemigos. ¿Cuáles? Hablemos de algunos que todos los conocemos. La actitud empieza desde el mismo médico. Los médicos, muchas veces por comodidad, preferimos no oír, no ver y no hablar. Muchas veces por el dinero, muchas veces por no confrontar a las jefaturas, por no confrontar los contratos, por no meternos en conflicto político, por no meternos en conflicto ideológico. Muchas veces tenemos una actitud pasiva donde preferimos hacemos los bobos y hacernos los pendejos y para estar más cómodos y más tranquilos porque ya suficientes problemas tenemos. Esa actitud nos llega muchas veces a ser resignados, nos llega muchas veces a que toleremos mucho atropello, a que nos dejemos pisotear, a que nos metemos en contratos donde literalmente nos chupan la sangre, donde literalmente nos exprimen. Además, es muy clara la actitud de muchos de los médicos, esa falta de compromiso social, político. En estos días me llamaba mucho la atención cuando Biden, el presidente de Estados Unidos, fue elegido y llegan dos cirujanos al cafetín absolutamente preocupados que porque definitivamente el comunismo se había tomado ya mire, hasta Estados Unidos el castrochavismo se lo había tomado porque habían permitido que un comunista llegara a ser presidente de Estados Unidos, un comunista, un castrochavista, Biden, que había sido vicepresidente de Obama y que había sido pues senador durante más de 30 años de un tipo del más rancio capitalismo. Y estos médicos preocupadísimos porque ahora sí nos íbamos a tener que vivir ni siquiera allá Estados Unidos, porque eso se lo había tomado un comunista, entonces lo que seguía aquí era Petro y nos teníamos que ir y lo decían con una seriedad y una preocupación que yo preferí seguir haciendo el crucigrama porque vi que ahí no había con qué trabajar, porque preferimos callar, no ver, no oír, porque estamos más cómodos, no pensar a veces. La falta de comunicación, tenemos mala comunicación con nuestros propios colegas, con nuestros propios pacientes, con nuestros propios alumnos, con nuestros propios familiares. A pesar de estar rodeados de múltiples y muy eficaces medios de comunicación, estamos encerrados en una coraza, cuando no en un ego, cuando no en un panal donde cada cual somos una abeja obrera, viviendo nuestra propia individualidad, pero no estamos teniendo impacto social, no estamos compartiendo con nuestros alumnos, incluso ni con nuestros familiares. Métase a un cafetín médico, compárelo con lo que pasaba hace 20 años, donde hablábamos, nos reíamos, chismoseábamos, ahora cada cual está pegado a su celular o están pegados del fútbol. Yo ya entro a un cafetín después de una cirugía larga y quiero conversar con alguien o reírme y todo el mundo está o metido en el celular o viendo partidos de fútbol que no me interesan como mucho. Entonces, a veces no es fácil establecer la comunicación. El sistema de salud nuestro es un sistema absolutamente colapsado, absolutamente demandante, lleno de violencia, lleno de agresividad, sobrecargado de trabajo, sobrecargado de tensión y de estrés. Es una cosa muy compleja. Los abogados son una de las líneas de conflicto más grandes que tenemos porque ellos están como víboras, están como pirañas, como buitres, como hienas, detrás de generación de demandas que les pueda significar ingresos. Entonces muchas veces, aunque actuemos bien, como las complicaciones se siguen presentando, usted sabe que de cada apendicitis o que de cada cesárea el 1% se infecta, entonces esa infección la vuelven un caso, demandan, convencen a la familia de que ahí hay mucha plata, que los médicos somos muy ricos, entonces nos demandan, tratan de exprimirlos, lo grave es que ellos saben desde el principio que van a perder el caso, pero alimentan la esperanza en los pacientes y los abogados generan una cantidad de demandas que no es solamente la demanda de ir a un juzgado, es gastarse la póliza, es perder el sueño, es perder la autoestima, es tener miedo, es tener amenazas de muerte, es tener problemas de autoestima, es perder la seguridad personal, es todo lo que genera una demanda médico-legal y de eso hemos hablado en la literatura que hacemos. Yo ya lo tengo en varios libros, en Crónica de un proceso,
Y nos robaron la clínica, y en mi próximo libro, que llama Medicina bajo sospecha, esta parte se va a explorar de manera más profunda, porque esto es una verdadera lacra que nos tiene rodeados. Llega un momento en que estamos hablando de que yo creo que se van a tener que imponer las contrademandas a estos abogados sin ética, porque es que nos tienen acorralados. Es impresionante la forma como nos están dañando la vida y como nuestro ejercicio se volvió absolutamente peligroso. Los malos colegas contribuyen mucho al anterior, tratando de ganarse pacientes, tratando de desacreditar el oficio del otro, tratando de descalificar con una mirada, con un comentario o hasta con un gesto la actitud del otro, y eso es generador de muchas demandas que generan gran cantidad de problemas entre nuestro ejercicio profesional. Los sapos es una especie muy particular que nos rodea, están al acecho tratando de ganar méritos, tratando de ascender en la escala social, tratando de vanagloriarse de pararse con el jefe, tratando de mejorar su propio estatus a costa de hablar mal de los demás. Estamos rodeados, incluso se ha detectado que en las instituciones hospitalarias hay personas que reciben dinero por presentarle a los abogados casos de complicaciones médico-legales. Esos sapos son peligrosísimos. Los acompañantes, los patos, los opinadores, los que saben más que uno, los que traen listas de internet, sacadas de internet, los que llegan con la lista de cosas que uno les tiene que mandar, los que son instigando en la sala de espera cualquier cosa de uno, cualquier dificultad que se haya presentado. Muchas veces uno la va bien con el paciente y el sapo que está afuera o el pato que está afuera es la que lo mete a uno en el conflicto. Los auditores médicos es una verdadera peste que hemos vivido en los especialistas en los hospitales y en las clínicas. Ellos están detrás de la glosa, están detrás de la caída, a toda hora cuestionando nuestro proceder, a toda hora tratando de demostrar que nosotros estamos delinquiendo y que estamos facturando de manera sucia o de manera poco ética. Hemos tenido mucho conflicto y esto es una cosa que cada vez se va generalizando más cuando uno se sienta a conversar con los colegas en los cafetines. Todos hemos sido víctimas de glosas, tenemos que justificar nuestro proceder permanentemente. Se sabe que algunos de ellos reciben dinero por glosar, se sabe que las cuentas vienen manejadas por paquetes de cuentas, entonces mandan de a 100 paquetes de a 100 cuentas, y cuando glosan una, glosan las 100, ahí se ganan otros 3 meses de facturación. Es una cosa impresionante. Hemos visto que muchos de los auditores son personas que quisieron ser especialistas médico-quirúrgicos y se presentaron a las universidades y no pudieron pasar, y después de alguna manera ellos se sacan el clavo con uno, y es una cosa impresionante. El Estado y las oficinas de control, a uno le cierran un consultorio porque no tiene una báscula actualizada. La historia de la báscula, a mí me cerraron un consultorio por eso. Las actualizaciones de certificados, de habilitaciones, de una cantidad de requisitos que lo único que hacen es sostener una cantidad de burócratas en las oficinas del Estado. Es una cosa impresionante. Las aseguradoras, la ley de la seguridad social, la famosa ley 100 y la ley 50, que ustedes conocen mejor que yo porque Asmedas ha profundizado mucho en el estudio de estas leyes. El exceso de ambición, el exceso de arribismo, la trabajoadicción, el médico que se gradúa y a los 20 días ya quiere vivir en 2 estratos por encima del cual se formó. Es una cosa impresionante, que asumen deudas que no pueden pagar, que los obligan a estar en 3 y 4 trabajos de tiempo completo, que los hace que vayan a los hospitales y la esposa le tenga que llevar los hijos el fin de semana para que los saluden en el medio, pues, de un turno y otro, comiendo sándwiches por ahí entre cambio de semáforo, andando con la ropa en el carro. Eso es impresionante. Entonces eso es un enemigo interno que nosotros tenemos y que nos está haciendo hacer malas cosas. Los laboratorios farmacéuticos y sus representantes tratando de imponernos la formulación, tratando de sobornarnos con viajes o hasta con dinero en efectivo, o hasta con prebendas de tipo económico para que nos saltemos la parte académica y caigamos en una formulación que muchas veces no va acorde con los protocolos. Los pacientes que se creen de mejor familia y saben más que uno, que llegan a discutirle a uno el diagnóstico, a cuestionarlo, o a pretender que uno le mande exámenes que no son pertinentes. Lo que hablamos ahorita del egocentrismo y la megalomanía del médico,
que cada vez es menos, porque diosados, porque nos ha dado muy duro todos estos cambios de ley, toda esta pauperización del oficio, afortunadamente nos ha permitido aterrizar un poquitico, pero todavía pues hay muchas especialidades que le hace pensar al médico que es un enviado directo del cielo, y eso le permite o le impide tener una muy buena comunicación con los pacientes, con sus colegas y con la sociedad. Es uno de los enemigos que tenemos. Entonces, ya para terminar esa parte, recordemos que hagamos lo que hagamos, siempre nos está rondando la enfermedad y la muerte, y como decía un profesor de nosotros, a nosotros también nos entra, a nosotros también nos enfermamos, y si seguimos trabajando en esa forma compulsiva, sin medidas, sin orden y sin ley, nos vamos a enfermar, no vamos a ser buenos seres humanos, nos vamos a equivocar y nos vamos a someter a demandas médico-legales. Todas esas cosas generan temas, todas y cada una de las cosas que le conté se pueden ejemplificar en anécdotas que pueden constituir relatos, que pueden constituir crónicas, ensayos o novelas. De hecho, yo lo he hecho. Entonces, como yo lo he hecho, ya les decía yo que yo vengo del barrio, que yo vengo de la ciudad y que yo vengo de los hospitales y de la práctica con pacientes. Entonces, los libros míos se basan en ese tipo de prácticas. Están basados en el barrio, en la ciudad, en la práctica médica, en la práctica en los hospitales y en las historias con los pacientes. El primero que decía el doctor Henao, que él lo conoció bien cuando yo estaba estudiando, son textos para pervertir a la juventud, que fue un texto que reúne unas poesías ingeniosas, de humor, de sarcásticas, con una ironía, pero que en realidad, si somos autocríticos de poesía, tenían más bien poco. Yo, a partir del estudio, de la lectura y de andar madurando con los años y leyendo a verdaderos buenos autores, aprendí a respetar tanto la poesía que no volví a publicar ni a escribir poesía, por respeto a los lectores y por respeto a los poetas y por respeto a la literatura. Me di cuenta que yo no era capaz de elaborar poesía de alto vuelo, poesía que generara buenas imágenes, poesía que se basara en metáforas inteligentes, refinadas. Entonces opté por dejar a un lado la poesía y la disfruto como lector, pero renuncié voluntariamente a escribir poesía desde esta publicación que fue en el 91. Entonces yo creo que ya estoy suficientemente jubilado del oficio poético, pero ahí queda. Paradójicamente, con lo que le estoy diciendo, es uno de los libros que más le gusta a la gente, y en muchas partes me invitan a leer eso. De hecho, el mismo doctor Henao me invitó hace 2 años con el doctor Reyes y con Reinaldo a leer una recopilación de esos poemas. Y yo, embarazado y con mucho rubor, los leí. Y puede que pasamos hasta bueno, y los tuve que montar en el blog porque no me he atrevido a volver a reimprimirlos, no he permitido nuevas ediciones a pesar de que me lo han ofrecido. Entonces mejor lo monté en el blog para que el que quiera leerlos de la vieja guardia los lea. Ahí quedaron ya, y son pecados de juventud que tengo que asumir con pundonor y valentía. Posteriormente, después de la residencia, después de trabajar y después de todo, empecé a meterle un poquitico más la ficha a la literatura, y cuando estaba ya en el taller literario de Asmedas, con el profesor Mario Escobar, diseñé una pequeña novela que se llamaba Los Círculos Perpetuos, que fue finalista en un premio internacional de novela, el Álvaro Cepeda Zamudio. Lo publicamos, me generó mucha alegría, me generó mucha confianza como escritor, porque cuando hice la primera colección de estos relatos que se convirtieron en novela, rápidamente la editorial me invitó a Bogotá, a la Feria del Libro, me puso en una mesa a hablar de tú a tú con otros escritores ya reconocidos, y yo era el novato. Me enfrentó por primera vez a una firma de libros y a una entrevista y a no sé qué, y entonces ya vi que se tomaban muy en serio el oficio, fue muy estimulante, y lo más importante fue que lo metimos a los colegios, y donde los estudiantes lo acogían con mucho entusiasmo y donde discutíamos con ellos el proceso de creación. Eso fue muy exitoso, hasta que mis buenos amigos los piratas lo piratearon y no se volvió a vender ni un solo libro de esos, porque ya todos lo tenían pirata. Incluso me lo pasaban así para que yo los firmara pirata. Yo me moría de la risa y se los firmaba con nombres distintos: Mario Moreno Cantinflas, el Chapulín Colorado. Yo los firmaba así porque me lo piratearon. Después de eso llegó El Pabellón de la Mandrágora, que es la primera novela médica que yo hice, que recoge una experiencia hospitalaria escabrosa. Todavía me produce escalofrío leer esa novela, pero que fue muy exitosa porque se ganó
en el 2005 en las becas de creación, van 2 ediciones y hace parte de una trilogía perversa de la salud que después les narraré en qué consiste y este es el primer número. Se sigue vendiendo mucho, pero también ya me la piratearon, entonces, como ya me la piratearon, yo mismo la monté en el blog. Las pueden buscar, Los Círculos Perpetuos, El Pabellón de la Mandrágora. Yo no voy a pelear con los piratas porque es una pelea perdida. Entonces yo mismo la monté. Después recogí unas historias de barrio de unos malandrines que yo conocí, que recopilé a través de unas anécdotas que había conocido a través de la tradición oral, y recopilé la historia de una banda, pero no la parte sicaresca, ni mucho menos, sino la parte humana, la parte de amar, la parte de sufrir por amor, la parte de enfrentarse al miedo y a la angustia de ser bandido. Entonces hice una novela que se llama La Milonga del Bandido, que fue publicada por una cooperativa que se repartió gratis en muchas partes, pero que desafortunadamente no entró en el circuito comercial de distribución. Entonces mucha gente me la pide, pero no existe, no se consigue en las librerías. Las ediciones que existen son las que quedaron por ahí en casas viejas o las que se regalaron o tal cosa. Y tiene la ventaja de que me gané un concurso de guiones con ella. Entonces estoy tratando de mejorar el guión para tratar de hacer una propuesta para una película, pero es un proceso muy costoso y muy lento. Entonces ahí vamos, con ella quiero reeditarla y quiero hacer una película. Después salió a raíz de una demanda que me metieron por allá salvaje, instigado por un colega nuestro que vendió el dictamen médico legal. Me metieron en una demanda que implicó amenazas de muerte, implicó la demanda más cara que se le había hecho a un ginecólogo en Colombia hasta esa época. Estamos hablando de 3.700 millones de pesos del 2004, una cosa muy tesa. Entonces, para yo no meterme en asuntos de conflicto, porque el colega que me inició la demanda era mi compañero de consultorio, por asuntos yo creo que de mala interpretación o de envidia o de desacuerdo, me instigó la demanda, yo la gané, salí pues favorecido con el fallo, pero me generó un gran proceso de odio, de herida por dentro. Yo quería matar a ese man, yo quería vengarme. Entonces mi tía, que me había metido en una cadena de oración, y mi madre me hicieron jurar que pasara lo que pasara, yo no iba a tomar ninguna retaliación, ni desde el punto de vista legal, ni mucho menos desde el ilegal. Entonces mejor, para sanar mi espíritu y para sanar mi alma, escribí un libro, desahogándome y contando todo lo que pasó en ese proceso. Y eso se llama Crónica de un Proceso. El CES la conoció y el doctor de la época, el doctor Maya, me invitó muy generosamente a que lo publicáramos en el CES. Y eso fue un éxito porque se volvió un referente desde el punto de vista ético y desde el punto de vista médico-legal, y los primíparos allá lo estudian, lo leen, discutimos con el abogado, con el profesor de ética, y es muy interesante porque genera una reflexión importante sobre lo que implican los procesos médico-legales para los médicos, una cosa muy horrible. Entonces ese libro, los invito a que lo conozcan, está en el CES, vale 8.000 pesos, y yo creo que es uno de los libros que más se ha vendido. Después salió otra noveletísima en olvido, por el cual me gané un concurso en Envigado, en los premios de talento de la ciudad de Envigado, del cual van 2 ediciones, y me pasó una cosa parecida a lo que me pasó con La Milonga del Bandido, que el municipio de Envigado lo sacó, pero no se metió en el circuito comercial, entonces ya no se consigue. Entonces estoy buscando editor para tratar de recuperar esas 2 novelas, para recuperar La Milonga y para recuperar ¿Qué me queda de ti si no me olvido? Una novela muy divertida, de humor, que cuenta situaciones extraordinarias de una persona común, que le pasa de todo. Esa novela todavía la leo y me río. Después empecé a incursionar en un género que me ha gustado para el resto de mi vida, que se llama el género negro, la novela negra, la novela de crimen. Y a partir de una anécdota que me pasó con una residente, escribí una novela que se llama Después de Isabel el infierno. Esa novela quedó de finalista en el premio Mario Vargas Llosa y me la publicó Ediciones B. Como era cortica, la acuñamos con otra que llama Alguien ha visto el entierro de un chino, también novela negra, novela de crimen. Esa novela fue bastante promocionada. Yo la logré ver en Buenos Aires, la logré ver en Lima, en Barcelona. Se ha movido, se vendió, pero fue de malas por una sola situación. Cuando Ediciones B le vendió a Random,
no la incluyó en el catálogo, no les interesó el género negro porque Random ya tenía su propia colección de novela negra. Entonces no quisieron asumir esta de ediciones B y acabaron con la colección. Entonces la novela murió. La novela ya no existe porque ediciones B ya no existe. Pero en el ejercicio de escribir me encontré un personaje literario muy interesante que es mi buen amigo Joaquín Tornado, el detective. Es un detective local, trabaja y ejerce aquí en Medellín y hizo una colección de cuentos que se publicaron por medio de al Fondo Editorial del ITM, el Tecnológico Metropolitano, una colección que permitió que saliera el personaje en unos cuentos y ahí está publicado por el ITM. Este sí se consigue en la Feria del Libro, ahí lo están vendiendo en las universitarias, en el ITM. También es un libro que le tengo mucho cariño, es muy barato, es un libro como de 10.000 pesos y ahí están los primeros casos de mi detective. Después participé en un concurso por allá en Argentina y propuse un cuento que se llama De cómo le creció el cuello a las jirafas. Se lo ganó y tuve la fortuna de que fuera incluido en el plan lector del Cono Sur. Entonces en Chile, en Argentina y en Uruguay los ministerios lo tienen allá metido en el plan de lectura, entonces ese libro se vende mucho. Allá en Argentina ya lo trajeron a Colombia y aquí lo publica Uranito Editores. Me ha dado muchas satisfacciones y me generó el afán de seguir escribiendo literatura infantil que me gusta mucho. Después, en el 2014, hice una recopilación de poesía en el género negro, porque alguna vez un escritor dijo que siendo Colombia uno de los países con más tradición de violencia y siendo clásico en la novela negra, en el cuento criminal, en la novela criminal, sobre todo en la crónica, que después se distorsionó un poquitico a ese género pervertido de la sicaresca o la narconovela, que en poesía no existiera pues como mayor inclusión en el género negro. Entonces yo no estuve de acuerdo con ese planteamiento y traté de demostrar en este ensayo y en este libro, mediante una recopilación de 80 poesías, que el género negro sí existía en Colombia en la poesía y que tenía toda una larga tradición. Entonces lo recopilé y salió ese libro, que es más bien un libro literario, es más bien un libro no para el público lector general, sino para los estudiosos de la literatura, especialistas en género negro y en poesía. Después me gané un concurso por allá hablando de mi barrio, hablando de los bandidos de baja estofa, haciendo memoria de los pícaros, pillos y malevos de mi barrio Belén, no hablando de los grandes capos ni hablando de los grandes malos, sino de los pequeños gallineritos, rateritos de la esquina y del barrio que tuvieran historias interesantes. Y me encontré una cantidad de historias divertidísimas de los pillos, pícaros y malevos. Entonces mandé una convocatoria del municipio y me publicaron el libro Gamberros S.A. Es un libro muy divertido con el cual me he tenido pues grandes satisfacciones y gusta mucho entre los muchachos. Después, Sílaba Editores me publicó un libro que se llama Y nos robaron la clínica, donde yo cuento la historia personal de cómo una multinacional y un conglomerado económico se apoderó de la clínica que nosotros, un grupo de 50 médicos con mucho esfuerzo, habíamos construido en una inversión económica de una clínica de clase media, y de un momento a otro nos quedamos en la clínica y nosotros pensamos que había sido por de malas y que de pronto no habíamos tenido buena suerte, pero después nos dimos cuenta que había otras 15 clínicas en todo el país que las había comprado el mismo grupo y que las habían quebrado de la misma forma, o sea, una forma sistemática de apropiarse de clínicas de clase media. Cuando ya reconstruí la historia, hice un libro que ya me nos robaron la clínica, que es el segundo de la trilogía Perversa de la Salud. Fue un libro muy exitoso. Con Asmedas tuve una cercanía muy grande con este libro porque me apoyaron muchísimo. Compraron alrededor de, no sé si 100 o 200 libros. El doctor Reyes de manera muy generosa, Reinaldo de manera muy generosa nos apoyaron y lo distribuyeron en los congresos de Asmedas, lo difundieron mucho, me dieron tribuna para hablar de él, porque denunciaba una situación que era anormal. No era ilegal, pero sí era antiética, era muy cuestionable. No cometieron ningún delito, pero con seguridad que cosas mal hechas hicieron. Entonces yo, nuevamente, para desahogarme, y eso es una de las cosas buenas de la literatura, que permite hacer sanaciones, permite cerrar heridas, permite un proceso catártico y sanativo y curativo. Hice este libro y sané mi alma y me condené a ser pobre el resto de vida, porque
ya no podía comprar yate ni isla en el Mediterráneo, entonces me dediqué a ser un ginecólogo proletario que escribe libros, pero no reniego de eso. Después es una recopilación, yo manejo un blog de decálogos literarios y descubrimos que había cosas muy interesantes que muchos autores se habían dedicado a pensar del proceso de escribir. Entonces un editor bogotano de Libros para Pensar me invitó a que recopilara lo que los escritores colombianos habían pensado sobre el proceso de escribir, qué significaba para ellos, no tanto hacer libros, sino escribir, el proceso de pensar en el acto de escribir. Entonces recopilamos 20 escritores colombianos, nos revelan sus secretos de creación, y es un libro que se mueve mucho en los talleres literarios, en las escrituras creativas, en las facultades de literatura. Todo el que esté interesado en escribir, ahí puede aprender mucho, porque los autores le explican su propio proceso de creación. Es un libro bastante útil, no es un libro de esos de hágalo usted mismo ni de autoayuda, pero sí reflexiona sobre el proceso de la creación literaria, que a mí me ha interesado mucho el asunto filosófico de la escritura. Después, en la pandemia, me puse a recopilar unos cuentos que había hecho sobre un hombre encerrado en una unidad y sometido a unas tensiones muy tesas, y de común acuerdo con un dibujante, Carlos Marín, que estaba pintando sobre lo mismo que yo estaba escribiendo, recopilamos 8 cuentos y los mandamos al municipio de Envigado a la convocatoria y nos ganamos el premio. Entonces el libro, este es el penúltimo que salió, donde habla de la historia de un neurótico encerrado en una unidad, metido en las historias más estrafalarias que ustedes se imaginen. Y este libro resultó bastante exitoso. Gramata, que es una librería que todos conocemos, allá en Obelisco y en Laureles, lo publicó porque empezaron con un proceso editorial y, hombre, nos brincó. Es un libro que ha sido muy bien recibido, ya se vendió la primera edición y están en este momento como en análisis de mercadeo para ver si sacan la primera reedición. Un libro muy bonito, muy charrito, lleno de reflexiones sobre el hecho de estar encerrado en una pandemia que ninguno de nosotros conocía, pero no habla pues de la pandemia ni de nada clínico ni médico, sino de lo que implica para un señor meterse en el rollo de una pandemia bajo la óptica del humor y al mismo tiempo de la denuncia social. Hicimos un libro, también lo consiguen en la Feria del Libro, en la Fiesta del Libro, en Gramata Editorial. Se lo recomiendo, está muy vigente, se vende en la Fiesta del Libro y se ganó el premio de Envigado. Capítulo aparte merece la colección Policías y Bandidos de la editorial Pontificia Bolivariana, que ya tiene 13 novelas distintas de 5 autores antioqueños, cada cual con su personaje, cada cual con su detective, cada cual con su grupo de novelas. Entonces yo propuse mi personaje Joaquín Tornado, que es un detective que trabaja en Medellín, resuelve crímenes en Medellín, pero al mismo tiempo hace una reflexión sobre la ciudad, sobre el bajo mundo, sobre ese mundo que el ciudadano no conoce, y hablamos de asuntos de prostitución, de tráfico de arte, del mundo de las apuestas en el fútbol, de las barras bravas, de los seguros médicos. Es muy interesante. La colección, en la parte derecha pueden ver los títulos de la colección donde están Memo Ángel, Luis Fernando Macías, y en la parte izquierda los 4 primeros libros que salieron de Joaquín Tornado: El Primo y el Timo, El Abrazo de la Viuda Negra, Joaquín Tornado Detective, Nos vemos en el infierno, Mon Amour. Son libros que tratan de mirar bajo la óptica del ingenio y de la literatura policíaca, en un marco de humor, en un marco de crítica social. Trata de pintar la ciudad y trata de hacer literatura de puro entretenimiento. Ha sido muy bien acogida, cada uno de los libros tiene ya varias reediciones y es un libro que se mueve mucho, es una colección que se mueve mucho porque hemos contado con el favor del público y la gente nos ha mirado con mucho beneplácito y con mucho apoyo. Varios de ustedes me llaman cada que sale un libro y se lo hacemos llegar, y entre los colegas ha tenido muy buena aceptación. El último es El Expediente Monaguillo, que también está basado en muchas de las experiencias de los abortadores, de los médicos que antes del misoprostol hacían aborto criminal en la ciudad. Este es el caso de una muchacha que se muere por un aborto criminal y lo que hay detrás de todo eso, lo que se dispara, toda esa mafia y toda esa cosa que se dispara detrás de los abortos provocados. Este es el último de Tornado, lo consiguen también en el stand de Bolivariana. Entonces, si ustedes van a la Fiesta del Libro, en las universitarias, encuentran que en el ITM
están los cuentos de Tornado, que en Bolivariana están los 5 libros de Tornado, y que en el CES está la crónica de un proceso, el librito pequeño de la demanda, y que al frente en Grámata está el libro de Un hombre solo y mal acompañado. Esta es la colección entera de Tornado, de la cual pues nos ha dado muchas satisfacciones y me regocija mucho, y he tenido el favor del público, gracias a mi Dios. Esto es un cuentecito que iba a leer, pero ya nos cansamos. ¿Qué sigue? El libro de cuentos Un hombre solo y mal acompañado, que ya lo sacamos. La novela Medicina bajo sospecha, que es la tercera de la colección de la trilogía Perversa de la Salud. Vamos, los planes para el otro año es tratar de hacer novela gráfica de Joaquín Tornado, sacar como un cómic, sacar los guiones que tengo represados para tratar de volverlos series o películas, porque una de las cosas que nos mueven es nunca quietos, nunca conformes, siempre alertas y siempre dispuestos. Esos son los procesos, los proyectos literarios que tengo para el 2021-2022. Y Medicina bajo sospecha la va a sacar el CES. Todavía no ha salido, pensábamos que iba a salir para esta fiesta del libro, no alcanzó a salir, pero yo creo que en este segundo semestre va a salir. Estamos muy contentos con una edición que quedó preciosa, un libro en el cual tenemos muchas esperanzas bien fundadas, tanto en el CES como conmigo. Queremos que este libro salga adelante, queremos hacer mucha denuncia social, porque en la medicina hay cosas que no funcionan, en la medicina hay cosas que son sucias, en la medicina hay cosas que no son tan transparentes como juramos en nuestro juramento hipocrático. Entonces hay cosas que hay que denunciar y que uno tiene que tener, alguien tiene que liderar el proceso de crítica y el proceso de denuncia. Yo lo he tratado de hacer a través de los libros de la trilogía Perversa de la Salud. Esta es la trilogía Perversa de la Salud, El Pabellón de la Mandrágora y Nos robaron la clínica, y Medicina bajo sospecha, que es el próximo que sigue. Y el año pasado quedé finalista en el concurso de cuento La Cueva, que es considerado el concurso más importante de cuento que hay en Colombia. Participaron 2.600 cuentos y el mío quedó de cuarto. Entonces un editor, el bogotano de Libros para Pensar, consideró que no valía la pena perder el impulso con ese cuento y me ofreció publicarlo en un librito aparte, como esos del Metro chiquito. Entonces se lo cedí y va a salir próximamente en ese formato. Yo manejo 4 blogs, manejo el de Emilio Restrepo, el de Ginecólogo Emilio, que es de cosas médicas, manejo las crónicas de Belén y otras crónicas de mi barrio, y manejo el blog de Joaquín Tornado, detective literario, por si alguno quiere entrar a mirar. Ahí se ven las referencias, ahí pueden explorar todo ese mundo de caspa que hemos echado durante estos 30 años. Y tengo un ejercicio que me ha parecido muy interesante, que es el ejercicio del blog, donde te encuentro con el favor de los lectores. Tengo más de 1 millón de visitas en los blogs. Ahí están los artículos más que le gustan más a la gente. Colega, no compre finca de recreo, colega, no trabaje tanto. Un recién llegado a la cabalgata de la Feria de las Flores, leyendas urbanas de la tradición oral de Medellín, que tratan de ser crónicas divertidas, como irónicas, humorísticas, sobre esta vida que es tan dura. Entonces hay que tratar de no tomársela tan en serio. En YouTube tengo una serie que se llama Consejos a un joven colega, donde he hecho unas cantaletas medio cómicas sobre ciertos asuntos que me han interesado. Entonces, por ejemplo, hay una que llama Colega, no compre finca de recreo, que tiene casi 700.000 visitas. Colega, no trabaje tanto, donde hago una reflexión sobre la trabajoadicción, que tiene casi 120.000 visitas. Colega, cuidado con esas verdades reveladas, donde los médicos nos da por pontificar y saber más de fútbol que cualquier técnico, más de política que cualquier político o cualquier politólogo. Colega, aterrice, no se ponga a creer bobadas, donde después de viejo nos da por volvernos bobos y a perseguir internas y a teñirnos el pelo y a hacer bobadas. Colega, atienda su negocio, sobre los médicos que quieren tener un consultorio y no lo atienden como es. Y así por el estilo. Tengo unas reflexiones que en Teledon Matías, un canal que me invitó a leerlos. Entonces ahí tengo los consejos a un joven colega, que son pequeñas estampas de 5 minutos donde tratamos de reírnos de la cotidianidad, porque siempre he pensado que esta vida es muy dura y que es mejor tomarlo no tan en serio. Colega, no compre finca de recreo, ahí tiene 620.000 visitas del mes pasado. Por ejemplo, colega, no trabaje tanto, tiene 112.000 visitas y así. Colega, aterrice, no se ponga a creer bobadas, cuando los médicos nos dan por hacer bobadas y a buscar pleito donde no se debe.
Más o menos esto es lo que tenía para contarles, mis estimados colegas, de lo que son las motivaciones, para mi escritura, lo que son las motivaciones para mis libros de ficción, de dónde salen los temas, porque muchos me han preguntado y muchos quieren escribir su propia obra y quieren arrancar su propio camino como escritores basándose en temas no solamente médicos, pero también médicos. Entonces, de ahí es donde salen las historias. Espero no haberlos cansado con tanta perorata y esto es lo que tenía para contarles. Estoy abierto a sus sugerencias, opiniones, críticas, insultos y braviadas. Felicitaciones, Emilio, por esta exposición tan extraordinaria que muestras tantas facetas de tu labor intelectual. Sencillamente extraordinario. No conozco a nadie que haya trabajado tanto y producido tanto. Felicitaciones. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Emilio Restrepo, bien pues. Active su micrófono si están interesados en preguntar. Tenemos buen Reinaldo. espacio. Sí, le estoy activando el micrófono para que empiece a intervenir. Silvia. Sí, pues yo siempre, desde que conocí hace poco al doctor Emilio, quedo descrestada porque parece un tornado. Eso se lo arrastra a uno y yo no sé cómo tiene tanto adentro, y creo que no sé cómo tiene tanto adentro, pero no sé cómo no se desinfla después de cada libro, porque escribe un libro y ahí mismo piensa cantidades de libros. Uno dice, pero ¿cómo todo eso estaba represado o eso es creatividad cotidiana? ¿De dónde saca eso? La segunda cosa que tengo, pues, como mirada, más que pregunta, es, pienso, pues, sí, y me perdonan si pienso eso, que en general es como alguien que esté perdonándose, no sé cómo le leo, no quiero decir una interpretación psicoanalítica, sino que le digo, está sanándose de muchas cosas y esa sanación es transmitida a todas las otras personas. Por lo menos a mí me ha llegado así, como un fuego. Y eso me parece que no es tanto o por el barrio o por el trabajo en la clínica, sino como un proceso interior que debe uno, o todos los que son escritores, procesar para conseguirlo. Yo quiero felicitarle a uno, al doctor Henao, porque sí, llevo muchos años en medicina, he recorrido mucho camino y sé que es como una mirada para mí excepcional de la vida y de la escritura. Pues, quiero decirles. Gracias, Silvia, muchas gracias por sus comentarios y le quería comentar una situación. ¿Por qué escribo tanto? Porque yo creo que tengo como muy claro el objetivo. Porque cuando yo me gradué, lo primero que hice fue comprar acciones en una clínica. Incluso le pedí mi consejo al doctor Henao, que si valía la pena comprar acciones en clínicas, y él me dijo, a usted que está joven y que es piloso, sí le vale la pena, hágalo. Entonces yo me la creí y me volví un esclavo. Eso fue una esclavitud concertada conmigo mismo, y empecé a trabajar como un esclavo. Y al mismo tiempo la familia mía tenía una participación en una sociedad lechera, y coincidencialmente al cabo de los años las dos empresas se fueron a pique. Entonces yo descubrí, cuando estaba en la mitad de mi vida, alrededor de los 40 años, yo me gradué a los 27 de ginecólogo y me gradué 28 de ginecólogo, y a los 40, después de 12 años de trabajar de sol a sol y de ser un esclavo y de ser una máquina de producción, me encontré de un momento a otro mirándome al espejo, quebrado, demandado, amenazado de muerte, hipertenso, obeso y sin obra.
porque no había hecho sino ese librito de poesía. Y yo dije, hombre, yo equivoqué mi vida, hombre, yo supuestamente estaba diseñado para ser un magnate, porque me hicieron creer que yo ya estaba mirando hasta Yate, estaba mirando hasta una isla griega a ver qué compraba. Pero de un momento a otro todo eso se desmoronó, todo ese castillo de naipes, eso se cayó a tierra, eso, me di cuenta que a los 40 no tenía mayor cosa, que estaba endeudado, que estaba llevado, que estaba cansado, que estaba demandado y amenazado. Y dije, no, yo creo que equivoqué mi vida, si mi Dios me da la posibilidad de no infartarme muy rápido, voy a cambiar esto por otro lado. Entonces, prohibí que me volvieran a ofrecer trabajo. A mí el que ya me ofreció trabajo me da rabia. Entonces, me quedé con el trabajo de medio tiempo que tenía en el hospital. Ya tenía un entrenamiento muy grande, pues muy largo, de mucho tiempo. Estaba en un sitio, en un momento de mi vida en que estaba bien entrenado en lo técnico quirúrgico. Y dije, esto va a ser un trabajo alimentario para llevar mercado a la casa, porque yo tengo una obligación muy grande con mi familia. Pero entonces dediqué lo otro a lo que yo quería hacer y que no había podido ser, que era sentarme a escribir. Me senté a escribir, me senté a recopilar historias. Como la doctora Silvia dice, yo tenía mucha información porque yo he sido un coleccionista de información. El doctor Henao lo sabe. Yo me dedicaba a observar el mundo y a meter información y a coleccionar datos inútiles en la cabeza y a llenarme la cabeza de datos y de historias, porque he sido un chismoso toda la vida, que me ha gustado conversar en una esquina, en una finca, en una reunión. Entonces descubrí que ese era el momento preciso para sentar a escribirme todas esas historias. Y empecé a darme cuenta que las historias funcionaban, porque entonces me empezaron a publicar los libros, algunos de ellos se ganaron concursos, las ediciones se vendían, las editoriales me empezaban a invitar a publicar, algunos concursos se ganaron, y yo vi que eso me gustaba como mucho, que eso no generaba dinero o muy poco, pero es que yo ya cambié mi objetivo por el dinero, yo ya no me volví metalizado como pude haber sido los primeros años de mi práctica, porque eso me costó la juventud y la salud. Entonces, cuando me dejé de preocupar por el dinero, empecé a descubrir que podía tener talento para los negocios. Pero yo, por estar encerrado en una clínica trabajando de sol a sol, me ofrecían una propiedad, yo no tenía ni tiempo, ni ganas, ni disponibilidad, ni conocimiento para documentarme, datearme e ir a negociarla. Descubrí que ahora que tenía tiempo, podía perfectamente ir a negociar propiedad raíz, y descubrí que la propiedad raíz, hecha con cuidado, con análisis, con intuición, con conocimiento, preguntando aquí, preguntando allá, puede ser más rentable que la medicina. Entonces dejé de poner mi objetivo económico en la medicina, empecé a hacer una práctica que tratara de ser muy técnica, muy ética, para no complicarme mucho, para que no me volvieran a demandar. Traté de hacerlo con mucha coherencia y empecé a rebuscarme el billete por otro lado, que es la propiedad raíz. Entonces he vivido con alguna comodidad que me ha permitido por lo menos sentarme a contar mis historias, a contar mis libros. Entonces este año tuve la fortuna de sacar 3, que van a ser 4 libros, y yo creo que para el otro año ya tengo 3 negociados con las editoriales. Hombre, y he tenido el favor de los lectores. Este año, en la fiesta del libro, tuve la oportunidad de ser invitado de la fiesta del libro el viernes pasado en dos lanzamientos, y este próximo viernes, que también los invito a todos, el 1 de octubre a las 8 de la noche, tengo mi lanzamiento del último libro de Joaquín Tornado. Entonces, uno ve que si uno se aplica con cierto método, con cierta constancia, con coherencia, con estudio, porque yo nunca he dejado de asistir a los talleres literarios, el resultado se ve. El resultado se ve, y lo que la doctora Silvia dice, puede que esté haciendo un proceso de sanación. Ojalá, porque yo no necesito tener odios en mi corazón, yo no necesito tener resentimientos, yo no necesito tener rabias, yo necesito seguir durmiendo como un niño todos los días que llego a mi casa por la noche, yo necesito tomarme los traguitos y que me duele el estómago de reírme los fines de semana con mis amigos, yo necesito seguir leyendo y estudiando cine hasta que mi Dios me permita. Y todo eso, para poder hacer todo eso, no puedo trabajar como un esclavo. Tengo que sacar el tiempo. Entonces yo creo que llegué a mi justo medio, que es trabajar 4 horas diarias con mucha dedicación a mis pacientes y con mucha coherencia y con mucho compromiso social, porque trabajo en un hospital del gobierno que tiene pues todo tipo de pacientes. Tienen todos estos ricos de aquí de las lomas para arriba, pero también tienen la gente vulnerable del CISBEN y todo eso, y de las EPS.
Entonces trato de hacer una práctica coherente, pero que no me vuelva un esclavo, que no me vuelva una persona completamente trabajo adicta. Y eso me permite sentarme por las mañanas, dedicarme una hora de amor a mí mismo caminando, una hora de ejercicio diario, dejé de fumar a través de las caminadas y me permite hacer negocios de vez en cuando y me permite escribir muchos libros y muchos artículos. Entonces yo pienso que uno se tiene que organizar y por eso los resultados se ven, ¿cierto? Y descubrir que el dinero es una motivación perversa. El dinero es muy bueno, porque no voy a caer en la hipocresía de decir que plata para qué, no, la plata es muy buena, pero hay que ganársela de una forma que no le sacrifique ni la salud ni el sueño a uno. Y uno no necesita muchísima plata, uno necesita poquita y con la poquita que consigue vive bien. Puede viajar uno, puede cambiar de carrito cada que lo necesite, puede aceptar las invitaciones a todas partes donde uno no diga, no voy por falta de plata, no, vamos, y es que mañana nos vamos a morir. Y acuerde que esta pandemia nos enseñó muchas cosas de lo vulnerables que somos. Mire cuántos colegas hemos enterrado. Entonces yo quiero que si me cojan confesado y me cojan con la obra hecha. Entonces hay que seguir dándole a esto. Muy bien. La doctora Ana María desea intervenir. Doctora Ana María. No parece. ¿Alguien más desea participar? Doctora Ana María, hola. Buenas noches. Hola, ahora sí, era que no podía activar el micrófono, pero ya Reinaldo lo activó. Pues Sí, yo doctora. estoy encantada con primera vez que lo escucho y ahora me voy a buscar los libros. Esto es una dicha. Yo no me imaginaba que esta charla de hoy iba a ser así. ¿Usted pues desde dónde se conecta con nosotros, doctora? Cuéntele a de los- Cartago al límite con Risaralda y Pereira. La presidenta de Médicos Unidos, ¿cierto? Sí, señor. Médicos Unidos de Colombia. Sí, señor. Hay que decirle al doctor Emilio, que es más escritor que médico, es un artista y es un gozón, que cuando venga por estos lados, bienvenido, me dice, y qué rico tenerlo por acá, que presente sus libros aquí en Cartago y que la gente lo conozca, porque es una dicha escucharlo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora. Ayúdenos A usted. compartiendo esta tertulia que queda grabada en YouTube. Y Por la pueden supuesto. compartir con sus socios de allá. Queda en YouTube y en Claro. Facebook, y esta semana yo la publico en el boletín, también con el enlace Y para que nos hay una visiten. entrevista muy especial que me hicieron en Teleantioquia hace como un mes. En YouTube se consigue como capítulo aparte Teleantioquia Emilio Restrepo. Capítulo aparte Teleantioquia Emilio Restrepo, donde hicieron una producción muy interesante de parte del canal de Teleantioquia, tratando de reivindicar pues a los escritores antioqueños, y tuve el honor de que me incluyeran ahí. Y fue una entrevista muy bonita, muy sentida, con un escritor que conoce mucho mi obra, que también es el profesor de nuestro taller de Asmedas, que es Luis Fernando Macías. Entonces invito a la doctora Ana María, yo creo que la doctora Ligia, la doctora Silvia ya lo conocen, que es la entrevista que me hicieron en Teleantioquia, en capítulo aparte Teleantioquia, para que la vean y se las comparto, que pueden conocer un poquitico más de mi obra. Y la doctora Ana María me puede ayudar allá en Cartago y en el Valle, que uno no sabe cuándo va a ir por allá. Ahora que se está viendo todo esto, yo me le apunto y cuando me inviten voy a los congresos y a lo que sea. Pero por el momento la virtualidad nos ayuda en YouTube, que nos permite pues expandir tanto el conocimiento. En YouTube me puede buscar como Emilio Restrepo en mi canal y ahí hay alrededor de 50 conferencias, cuentos. En mi blog, que se llama emiliorestrepo.blogspot, ahí, si usted coloca cuentos leídos, tengo alrededor de 40 cuentos, donde hay cuentos urbanos, cuentos médicos, cuentos de humor, cuentos de fútbol, cuentos infantiles, eso le permite a uno que la obra se difunda un poquitico, ¿cierto? Doctor Restrepo, yo publiqué el video en uno de los boletines, de los últimos boletines, pero lo voy a volver a publicar en estos días para que los lectores de Momento Médico lo vuelvan a ver. ¿Cuál, Reinaldo? La entrevista de Teleantioquia, sí. Sí, yo he contado con el favor de Asmedas, que Asmedas ha sido absolutamente solidario y Asmedas casi que me ha apoyado desde el principio de mi carrera, porque yo empecé mi carrera literaria cuando ingresé al taller literario de Mario Escobar, gracias pues al apoyo de Asmedas. Asmedas ha sido muy importante para mí porque me ha apoyado en todo. Me ha comprado libros, ha difundido mis libros, ha difundido mis videos. Tengo una tribuna muy importante en el Boletín Médico donde tuve mi propia columna que se llamaba La Callada Presencia,
cuando era físico, y eso siempre teníamos una columna y un artículo ahí, gracias a la generosidad del doctor Reyes y de Reinaldo. Y ahora en el boletín siempre sale algún videíto, alguna actividad, algún cuento. Han sido muy generosos conmigo, porque es que uno solo no es nadie, uno necesita el apoyo médico y somos un gremio médico, somos una asociación gremial, y gremial hace parte de contribuir a que los valores que van más allá de lo médico de cada persona, que el pintor muestre sus cuadros, que el poeta muestre sus poemas, que el que vende artesanías lo apoyemos. Y a mí como escritor me han apoyado demasiado. El apoyo del doctor Henao, del doctor Reyes, de Reinaldo, de todos los asociados ha sido invaluable. Y me ha permitido que mucha gente me aborde y me diga, vean, en el boletín Díaz Medas vi tal cosa que publicaste, qué tan bacano. O lo contrario, oíste, vos sí te volviste casposo y baboso, hombre, ¿cómo estás sacando tanta cosa ahí en ese boletín? Entonces uno respeta, pero lo sigue sacando, tratando de que sean buenos y que gusten, pero no a todo el mundo le gusta, ¿cierto? Doc, una pregunta. Lo que yo veo es que también aquí hay una reflexión de una forma de vida casi pues que a la brava, ¿no? También lo llevó a esta situación y a poder ser un artista y un escritor. Pero ahí noté dentro de su charla que pues hay casi que implícito un problema en las condiciones en las que trabajamos los médicos, pero no se define claramente que es como la consecuencia de un sistema, sino ahí como por los laditos. ¿Eso lo hace usted visible en su obra? Sí, en la obra, en la trilogía Perversa en la Salud se muestra todo eso. Lo que pasa es que es el ambiente propicio para explorar a profundidad todos y cada uno de los enemigos que yo ahorita le mostré. Es que todos esos enemigos sí. Yo simplemente le di una pinceladita, pues hombre, porque es una charla de 1 hora y uno se vuelve muy casposo y muy pesado si habla mucho rato de eso. Pero cada uno de los enemigos se merece una novela aparte. Entonces, por ejemplo, la ambición. Entonces, la ambición la exploro yo en el último libro de Tornado, que se llama El expediente Monaguillo, donde conocí el caso médico que practicaba abortos. Entonces, este man, a medida que se le fueron cerrando las puertas, porque la legislación se volvió muy seria con eso y empezaron a perseguir a los abortadores, él como médico general ya no encontró clínicas ni centros de salud donde practicar sus abortos. Entonces al tipo se le ocurrió que la mejor forma de hacer sus abortos era meterse con la paciente a un motel. Se disfrazaba de pareja, se disfrazaban diamantes, se metían al motel, el hombre llevaba ketanam, Valium, neotropina, le cogía la venita y le ponía la anestesia, y él mismo le hacía con la cureta, con el vacún, él mismo le hacía el curetaje. Y lo hizo 4, 5, 6, 7 veces, hasta que un día una paciente se le murió. Y eso generó, pero si usted supiera que eso fue un huracán, eso generó unos efectos secundarios que tocaron hasta los exámenes de admisión de las universidades de esta ciudad, tocaron la ley, eso llegó hasta las altas instancias políticas. Entonces en ese libro, en el expediente Monaguillo, que es el último que salió de Tornado, que es el que voy a lanzar el próximo viernes, se explora esa parte, pero a profundidad. Entonces lo que usted me está preguntando, la reflexión se hace, pero se la estoy contando en la instancia donde es, aquí simplemente le doy una pincelada. Es claro que tenemos un sistema corrupto, un sistema excluyente, es claro que tenemos un sistema inequitativo, es claro que tenemos un sistema politizado y clientelista. Yo aquí simplemente lo digo fácil, pero por ejemplo en Y nos robaron la clínica, le muestro cómo el capitalismo salvaje se aprovecha de las iniciativas privadas para hincarle los colmillos en la yugular, dejar a 50 médicos en la calle y ellos ser todos los días más ricos. Sí. Ahí está en ese libro que llama Y nos robaron la clínica, de la trilogía Perversa en la Salud, donde se hace una denuncia a profundidad de un sistema perverso. Entonces esta conferencia de 1 hora pues permite dar unas pinceladas. Pero cada una de estas, mi estimada doctora Ana María, permite un seminario a profundidad de 2 y 3 horas, donde uno se reúne con abogados, con médicos, con profesores de ética, con políticos y encuentra hasta las últimas consecuencias de profundización. Entonces sí, este es el esfuerzo para una pinceladita, pero de cada una de ellas, tanto usted como yo, o los Díaz Medas que son estudiosos del problema sindical y del problema gremial,
Pues el doctor Reyes tiene una conferencia de 1 y 2 horas de cada uno de estos temas, cuando hace sus reflexiones en la prensa o cuando se presenta cada una de las problemáticas de la ley 100, la ley 50 y todo este sistema perverso que tenemos, ¿cierto? Sí, señor. Muy provocador. Me iré a buscar sus libros, doctor. Listo, doctor. En Medellín lo encuentra muy fácil. Si tiene alguna dificultad, me puede contactar con Reinaldo, me contacta a emiliorestrepo@gmail.com, Gmail, y se los mandamos allá a su ciudad por Servientrega. Esos son libros muy baratos, porque son libros casi que de recuperación de la inversión del editor. Eso no tiene pues iniciativa comercial casi, pues económica. Se le manda hasta libritos de regalo, porque si la otra semana pide el regalo el de porno, que lo van a sacar para repartir, para estimular a los compradores de libros. Le mando su tandito, son muy baratos y se le mandan de un día para otro por Servientrega. Emilio Muchísimas Restrepo, gracias. Gmail, o Reinaldo, nuestro Sí, doctor. comunicador, y hace el puente. Yo le paso el contacto ahorita, doctora Ana María, el contacto. Muy amable. Con mucho gusto a usted, doctora. La doctora Ligia Buenas noches. tiene la palabra. Buenas noches. Quiero saludar a Emilio, al doctor Guillermo, a Reinaldo, que están todos presentes. Qué gusto de verlos y de escucharlos. Yo muy complacida de volver a escuchar a Emilio y ya logré, digámoslo, resolver una inquietud, porque yo había leído la columna de que colega no trabaje tanto y yo no me explicaba cómo Emilio hacía para trabajar tanto. Porque con todas las cosas que él tiene en este momento, de los blogs, de los libros, de las conversaciones, de captar historias, pues yo sé que eso también es un trabajo que puede ser muy placentero, porque como Emilio tiene vena de escritor, pues obviamente lo disfruta profundamente, pero también es un trabajo que es agobiante y que es digámoslo, de bastante dedicación. Pero ya con lo que le explicó con respecto a la disminución de su horario de trabajo y de todas estas cosas, pues ya logré aclarar cómo pudo hacer un equilibrio muy saludable entre lo que es ejercer la profesión y al mismo tiempo estar dedicado a la pasión literaria que la lleva en la sangre, y que además de eso tiene un talento especial para hacer la verdad en la medida en que construye libros que han tenido tanta acogida y que nos dan tantas enseñanzas. Entonces, esa era la cosa que yo quería compartir, porque ya ese misterio ya lo logré develar con todo lo que nos has contado en este rato, porque yo sí me veía pensando, me leí mucho la crónica tuya, colega, no trabaje tanto. Me la leí varias veces y a mí me parecía que era contradictoria, porque yo te veía demasiado activo. Sin embargo, la explicación que nos diste ahora es muy buena y es un ejemplo a seguir, por lo menos para mí y para muchos colegas que pudieron caer en la misma tónica tuya. Yo nunca tuve un trabajo tan intenso, tan fuerte, pero aún así me da trabajo equilibrar también algunas de mis pasiones lúdicas y, digámoslo, estéticas con la profesión y con las demás exigencias de la vida cotidiana. Muchísimas gracias por tu experiencia y muchas gracias al doctor Guillermo, que nos permite aquí conectarnos con Emilio. Y también, doctor, muchas gracias por lo que usted nos estaba regalando el día de la Cámara Ardiente del profesor Jaramillo. Hace poquito que lo pude ver y me encantó volverlo a ver, me alegro mucho. Muchas gracias por ese regalito. Buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias, doctora Ligia, a usted por acompañarnos. Diga, muchas gracias. Reinaldo. Todo. ¿Alguien más desea intervenir? Doctor Castro, doctora Lucy, doctor Byron Ramírez, doctor Posada, ¿alguien quiere alguna pregunta? Doctor Ricardo Roldán. No estoy escuchando. Doctora Lucy. Buenas noches a todos. Bienvenida, doctora. Siempre Hola, nos doctora. acompañan las tertulias. Muchas gracias. Excelente conferencia. Excelente. Felicitaciones al doctor Emilio Restrepo y al doctor Guillermo Henao por traernos tan buena conferencia. Muchas gracias. Gracias, mi doctora. Gracias, doctora Lucy, por acompañarnos siempre. Bueno, doctores, doctor Henao. Sí, me parece que ya se puede dar por terminada la exposición. Recordemos que esto ya está grabado, pues, y Asmeda se encarga de difundirlo más aún
a los que por cualquier motivo no pudieron asistir y a otras personas que, no siendo médicos, están interesados en la literatura y en la cultura. Por una vez más, porque es incansable la admiración que le tenemos a Emilio por esta magnífica labor que está desarrollando. Felicitaciones, Emilio. Muchas gracias, doctor, por la invitación y por el acompañamiento y por la solidaridad. Muy agradecido, lo valoro mucho. Doctor Restrepo, muchas gracias pues por haber aceptado la invitación. Doctor Henao, muchas gracias también a usted, a todos por acompañarnos. Feliz noche. Y entonces los esperamos en una próxima tertulia dentro de un mes que les estaremos informando de qué se va a tratar. Feliz noche pues para todos, que descansen. Muchas gracias por todo. Excelente, muy agradecido. Muchísimas a usted, gracias. doctor, a ustedes, doctores, por todo. Recording stopped.